La historia de la famosa línea de palomas mensajeras Fabry se remonta a George. Su padre ya era aficionado a las palomas, pero a las volteadoras. Su hijo George Fabry, sin embargo, ya de niño se inclinó por las palomas de carreras, y su padre le regaló las primeras. Pero no fue hasta 1913, tras mudarse a Lieja, donde instaló su farmacia, cuando George comenzó su andadura en la colombofilia belga. Lo tuvo muy claro desde el principio: debía estar a la altura de los más destacados palomares, y para ello debía hacerse con las palomas más afamadas, por muy caras que fueran. En esa época, Alexandre Hansen era considerado el mejor colombófilo del mundo. George acudió a él y le compró varias de sus palomas, y con ellas comenzó a perfilar su propia familia de aves. Fabry padre compitió con sus palomas en un lugar donde lo hacían más de 3.000 colombófilos, muchos de ellos de alto nivel. Sus primeros grandes éxitos los obtuvo en 1928 y en 1929, cuando ganó sus dos primeros campeonatos importantes. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, sus triunfos fueron en aumento, destacando sus palomas en carreras nacionales de gran fondo, obteniendo, por ejemplo, 9 premios en el Nacional de Angulema, Francia, 700 kilómetros, y la medalla de oro en el mayor número de premios acumulados, al marcar 12 de sus palomas entre las primeras. Cuando los alemanes ocuparon Bélgica, muchos colombófilos de ese país perdieron sus palomas, pues eran literalmente un arma de guerra, ya que cuando las comunicaciones se cortaban, se usaban estas aves a tal fin, por los ejércitos de los países enfrentados. Fabry perdió gran cantidad de sus valiosos ejemplares, pero logró salvar algunos. Tras el fin de la contienda, George Fabry se reforzó con más palomas de Hansen y también de Bricus. En 1951 compró una hembra de Van Bruyn y otra de Schemacher, y en 1958 6 palomas en la subasta de Colère. De esta manera Fabry se fue haciendo con aves de los mejores palomares, que cruzaba con las propias que había salvado, suyas. Además, también adquiría palomas descendientes de las propias que había vendido a otros y habían logrado grandes éxitos. De esta manera logró rehacer su línea original. Solo compraba hembras y, como se ha dicho, de los mejores palomares, sin importarle el precio que le pidieran, y las emparejaba con sus machos puros. De esta forma creó una raza de palomas impresionantes que estuvieron en lo más alto durante décadas, destacando sobre todo en las carreras de larga distancia. Su primera gran paloma fue Heroine, una hembra azul de 1947, que se sobresalió como voladora y reproductora. Hizo primera en el Nacional de Yerling de Saint-Vicent, también en Francia, en 1948, cubriendo una distancia de 945 kilómetros, además con lluvia y viento en contra, sacándole al segundo clasificado más de 2 horas, y ocupando el 4º puesto general, donde se incluían las adultas, sobre un total de 2.200 palomas. La cruzó con su famoso Frank, que había ganado el primer puesto interprovincial de Angulema, también en Francia, 700 kilómetros, en 1946. De esta pareja, en 1950, nació su portentoso Portois, abuelo del medio Fabry de los hermanos Janssen, del que ya se habla en el vídeo que le dedicamos a estos colombófilos. Al igual que ellos, alternaba el sistema de la viudez con el del vuelo al natural, aunque con tendencia más a la viudez. Ese mismo año de 1950, en el palomar de Fabry también nació otra paloma legendaria, una hembra que producía excelentes pichones con cualquier macho. Sus hijos más famosos fueron Monty e Iglon. Otra de sus hembras crió a Fangio,
un ejemplar excepcionalmente bueno en las competiciones y en la reproducción. Este palomo era un crack todoterreno que destacaba en todas las carreras en las que participaba, ya fuesen de velocidad o de larga distancia, e hizo ganar a Fabry mucho dinero en sus 4 años en activo. Los Fabry, George y su hijo Víctor criaron muchas más palomas famosas a nivel mundial, sobresaliendo 2 en concreto, el moteado y el mosquito, en traducción española. El moteado de 1950 era imparable en carreras de todas las distancias, otro todoterreno. Entre sus muchas hazañas se encuentra el primer premio interprovincial de Chatteros, carrera de fondo de más de 500 kilómetros. Este macho azul era un ejemplo de belleza y fuerza, un rasgo común en las palomas Fabry. Por su parte, el mosquito, un macho rodado oscuro, fue sin lugar a dudas el mejor Fabry de larga distancia de la década de 1960. Ganó 3 importantes premios nacionales de más de 900 kilómetros y destacó también como buen reproductor. George Fabry era un colombófilo muy meticuloso, que podía rastrear el pedigrí completo de una paloma, en algunos casos hasta 50 años atrás. Y aunque vendió muchas de sus aves a lo largo de los años, también era conocido por su generosidad. Se dice que regaló cientos de ellas, y también huevos a aficionados que no tenían dinero para comprarlos. Como los Jansen, él y su hijo creían que el palomar debía estar orientado al sureste, y que era necesario contar con buena ventilación. El sol debía entrar por las mañanas. Eran partidarios de limpiarlo 2 veces al día. Este nivel de limpieza es comprensible si tenemos en cuenta que 3 de sus grandes palomares ocupaban completamente el segundo piso de su casa. En su época llegaron a tener hasta 150 palomas, entre pichones, yearlings, viudos y sus hembras en ese lugar. Detrás de la casa había otro palomar con 20 parejas reproductoras. Los pichones volaban al natural y los yearlings con el sistema de la viudez. Los jóvenes eran entrenados hasta 250 kilómetros. Cada año los Fabry seleccionaban a los 26 mejores machos jóvenes y los trasladaban a la sección de yearlings, donde finalmente corrían hasta 300 kilómetros. No consideraban su rendimiento como pichones o yearlings demasiado importante. La conformación de la paloma, el linaje y la salud eran primordiales para ellos. Lo principal era introducirlos correctamente en el sistema de viudez y probarlos en algunas carreras. Al final de la primera temporada, los mejores yearlings eran trasladados al equipo principal, el que competía en las grandes carreras nacionales y provinciales, siempre con el sistema de viudez. A los machos no les permitían reproducirse antes del comienzo de las carreras, como hacían otros. En cambio, terminada la temporada, les permitían subir 1 o 2 pichones, antes de ser separados de sus hembras. Como es sabido, el cuidado de los viudos es muy especial, y cada colombófilo que practique esta modalidad tiene su propia técnica. La de los Fabry no entraña ningún secreto, pero no se va a detallar para no hacer este vídeo excesivamente largo. Cuando George, el padre, murió, su hijo Víctor continuó en solitario con el mismo método y siguió cosechando impresionantes éxitos. Las palomas Fabry se han cruzado bien con numerosas familias de buena línea, pero el cruce que mejores resultados ha dado ha sido con los Jansen. El primer ejemplar Jansen Fabry que destacó es, como sabemos, el medio Fabry, hijo de un Jansen puro y de una hija del Portugal de Fabry. Muchos estadounidenses, además de alemanes, holandeses, ingleses y hasta japoneses y australianos, entre otros, se hicieron con palomas Fabry, consiguiendo muy buenos resultados en todo tipo de carreras, sobre todo en la larga distancia, y en cualquier situación y clima. No obstante, el antiguo linaje Fabry, anterior a 1972, es muy difícil, por no decir que imposible, encontrar hoy en día. En definitiva, la línea de palomas de George y Víctor Fabry jugó un papel muy importante en la historia de las carreras de palomas europeas, y sus descendientes han proporcionado grandes éxitos a muchos colombófilos de todo el mundo.